Hola, ¿Cómo estás, Vir? ¿cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Vamos a ver que se conecte Jolly. Espero que hayan visto el aviso. Sí, aparte lo enviamos por mail, el mismo campus lo envía por mail para Sí, recordarles. sí. Así Yo me que, fijé en si teníamos alguna preguntita en el foro de la última clase y no tenía nada. Así que por ahí no preguntaron nada del curso, digamos, del Hola. sincrónico. Hola, La... ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Acá estás? con un matecito de tarde. Qué lindo, el día se presta encima. Sí, Está totalmente. lluvioso. Está medio raro, sí. Sí, está medio raro. ¿Cómo estuvieron esta semana? Bien. ¿Tranquilo? Bien, todo tranquilo, sí. Cansados de ¿El la tema de la pandemia. vacunación? ¿Cómo vienen ¿Eh? con la vacunación? Con la vacunación, ¿cómo vienen? No, yo estoy ¿La lejos. llamaron? No, me falta todavía. No sé, porque es medio raro. Yo tengo un amigo que tiene 27 años y lo vacunaron. Está bien, él puso Es- como características, quizás patologías previas, la obesidad. Pero claro, igual, es muy joven, hay Lo gente que llamaron tiene rápido, más, sí. sí, sí, porque mayores de 50, 60 que no de llamaron. 10 acá en la ciudad, de 18 a 59 años, me parece, si tenés alguna de las patologías que ellos que indican ahí, te podés inscribir y vacunar. Entonces sí hay mucha gente que se ha vacunado, sí. Sí, vamos a tener que esperar. Esperamos un año y medio. Sí. Ya no pasa nada. Una semana más, 2 semanas más, ¿qué va a ser? Ese tal cual. ¿Qué va a ser? Ujú. Hay que esperar. Pero bueno, ha habido una serie de buenas noticias con respecto a eso. Em, no sé si vieron, si pudieron ver lo de provincia Ujú. y y lo de la producción nacional de la Sputnik también. Sí, genial. Sí, 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 sí. Así que bueno, por lo menos para cerrar la Por lo menos semana, está para bien. terminar la semana con esperanza.
¿Yo me pongo acá salgo? Sí. Ay, no, por Dios. No, pero no está el audio, la voz. ¿Eso que son profesores, alumnos? Estas dos son profesores. No sé por qué no empiezan, no debe haber mucho acuerdo. Si les parece, vamos comenzando, y si hay alguien más alguna de los estudiantes que tiene ganas de sumarse, se van prendiendo y se van sumando en el transcurso del encuentro. ¿Les parece? Bueno, nosotros hoy vamos a realizar nuestro segundo encuentro sincrónico. Como les habíamos contado, pensamos este espacio como un espacio para que ustedes nos puedan contar cómo vienen en la materia, contar las cosas que ya vimos y planificar lo que vamos a ver. Entonces, para hoy pensamos una estructura de clase o de encuentro, digamos, de temas de la charla, para empezar a ver los temas de la clase de hoy y los próximos temas, que ya nos adentramos en la tercera unidad del programa, o eje problemático, como le llamábamos nosotros. Estas clases van a estar a cargo de Yoli, y ella va a empezar a contarnos de qué se van a tratar desde los contenidos de hoy y las próximas dos clases. Después
el profe Mariano va a sintetizarles algunas ideas generales sobre lo que fue el primer trabajo práctico, y si alguno de ustedes tiene una duda respecto de una observación, una corrección, algo sobre el trabajo, Mariano va a responder las dudas que ustedes tengan. Y en tercer lugar, yo les voy a evacuar dudas que les puedan haber surgido respecto del trabajo práctico número 2, que está en curso, que es el trabajo que ustedes tienen que realizar para integrar los conocimientos del eje problemático número 2. ¿Sí? Les dejo un comentario muy cortito antes de que comience Yoli con el contenido de la clase propiamente dicho, que es que del área de educación a distancia de la universidad, proponen para el próximo lunes un encuentro por Google Meet para trabajar con los estudiantes cuestiones referidas a cómo utilizar determinados recursos que están en el aula virtual. Así que si ustedes tienen ganas de participar, está el link del Google Meet, y les acabamos de dejar también esa información en nuestra clase, para que les llegue por mail, para que lo tengan presente, ¿sí? Bueno, vamos con la profe Yoli. Bueno, gracias Vir por la introducción. Bueno, nada, como les comentaba Virginia, vamos a arrancamos hoy con la unidad 3. Básicamente la unidad 3 ya tiene un hilo conductor, que son los pensadores contractualistas, y el eje de pensar el contrato social y pensar cómo, o sea, las bases filosóficas, ¿no?, de los planteos que estructuran al Estado. Entonces, lo que vamos a ver es, bueno, cómo estos tres autores que vamos a ver a lo largo de las tres clases, que son Hobbes, Locke, John Locke y Rousseau, que nunca sé si decir Juan Jacobo o Jean-Jacques, porque queda como, ay, Jean-Jacques, pero, pero él se llamaba así. Pero me van a ver qué digo, Juan Jacobo y Jean-Jacques, para todos los gustos. Pero bueno, vamos a ver cuáles son sus distintas posturas con respecto a la cuestión del Estado, y digamos, donde además también se inaugura el pensamiento político moderno. Por eso es un poco el nombre de la unidad. Y bueno, lo que vamos a ver son los fundamentos filosóficos. En ese sentido, hay que pensar también la propuesta de las clases, hay que pensar, sí, es un tema muy lindo, hay que pensar también, o sea, la propuesta de las clases, y entendiendo que los planteos son planteos filosóficos, o sea, que están yendo a una cuestión de fondo, ¿no? Van a ver que hay diferencias también entre los autores, algunos son más pragmáticos, y otros más filosóficos, y eso también tiene un sentido, ¿no?, en su propia filosofía. Por ejemplo, con John Locke, es el padre del liberalismo, van a ver las principales líneas, ¿no?, de esta corriente de pensamiento, que además es muy interesante porque sus líneas de continuidades, discontinuidades, deformaciones, etcétera y tal, nos llegan hasta hoy de diferente manera, porque también de cierta forma es la base de las sociedades en las que vivimos. Entonces, interpretar y conocer los orígenes de esto nos sirve mucho también para lo que es la labor de la comunicación. No di ninguna consigna, todavía no di ninguna consigna de nada, estoy como contando la generalidad de la materia, es como de la materia, de la unidad. O sea, es como lo que nos sirva para pensar las sociedades en las que vivimos y en las que además vamos a desarrollarnos, y nos desarrollamos profesional y personalmente, y que nos sirve para comprender o desde los medios, o lo que vemos, o lo que escuchamos,
y tener muchos más elementos y más herramientas para pensar. Es muy interesante también que, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Locke, es un pensador que van a ver que se conecta también mucho con las unidades anteriores que dio Virginia sobre el empirismo, o sea que van a poder ir conectando también, ¿no? los autores y los contenidos, porque además es súper importante también comprender los contextos en los que se dan estos pensamientos. Por eso van a ver que, por lo menos en las clases, también mi intención es apelar a poder entender los contextos donde se produjeron, ¿no? Donde ocurrieron estas teorías filosóficas. Entonces, son lindas, son complejas, algunos son más pesaditos que otros. Yo, por ejemplo, Hobbes es bastante más denso, por decirlo así, que Locke, es mucho más dinámico y más ameno para la lectura. Pero bueno, lo vamos a ir viendo. Lo que tienen también estos pensadores, y esto es algo que también lo cuento en la clase, les cuento, la primera clase está cargada, ya la voy a dejar visible apenas terminemos este encuentro, y ahí ya la pueden ver, y ya está la bibliografía también, y está creado en el apartado de la clase 8, que es la que corresponde, el apartado para dudas, consultas, lo que sea que quieran escribir por ahí. Si no se entiende o lo que fuere. Yo no sé las posibilidades de hacer una conexión, de hacer otra conexión, pero quizás podemos al final, de vuelta de la unidad, volver a tener quizás otro encuentro como este, como mismo en este vamos a aclarar las dudas de los anteriores, sobre el final también un poco ir aclarando las dudas. Pero lo que les quiero decir, porque eso es importante, estos tres autores tienen ejes de pensamiento, hilos comunes, que van a ver que se repiten los tres. Lo que pasa es que cada uno aborda y da una respuesta a ese mismo problema, da una respuesta diferente. Entonces, lo que es muy rico y muy interesante que nosotros podamos ver y absorber en esta unidad es las posturas de cada uno, para después poder interconectar, poder comparar y, bueno, reflexionar también, ¿no? sobre la postura de cada uno de estos autores. Entonces, nada, eso, van a ver que cada clase está dedicada a entender y a comprender el pensamiento de cada uno, y sí vamos a tener un trabajo que va a ser, de cierta forma, va a tratar de que podamos poner en práctica a través de un ejercicio, bueno, una reflexión con respecto a los contenidos que hemos ido viendo. La dinámica de la bibliografía es que, o sea, yo les he compartido en este caso, por ejemplo, en el caso de la clase de hoy, un capítulo de Norberto Bobbio, que es un politólogo, un filósofo político italiano muy conocido, muy reconocido, que escribió un libro sobre Hobbes. Entonces, me pareció que era muy didáctico, que explicaba de una forma bastante completa lo que eran las generalidades, las líneas generales del pensamiento de Hobbes. Así que les compartí, parece largo, pero no es tan largo porque las letras son muy grandes y las páginas de esos libros que son como muy chiquitas, entonces se lee bastante ameno. Mucho más ameno que leer a Hobbes, que también lo tienen que leer. Les dejé 2 capítulos, encima les cuento, me costó elegir porque la verdad que son todos capítulos súper importantes también para comprender el propio pensamiento de Hobbes. Pero bueno, les dejé 2 sobre el estado de naturaleza. Gata. Mi gato sobre el estado de naturaleza y sobre la formación del Estado. Pero bueno, claramente si alguien quiere leer más y tiene más inquietudes y quiere, primero el libro de Hobbes está completo, gratis, la verdad, entran en Google y está,
pero si no, yo lo tengo y se los puedo pasar. Yo les dejé las páginas seleccionadas para que no tengan que matarse buscándolo, porque además una es una página del PDF, pero otra del libro, entonces bueno, ya está seleccionado. Es ahorré ese paso. Pero bueno, si quieren leer más, si les interesa profundizar más, sin duda, por favor, escríbanme o lo pongan ahí en el no hay consignas, no, o sea, a ver, estoy contando un poco. ¿Quién es Julieta? Que es la que me pregunta. Pues, ahí está. Hola Julieta, ¿cómo estás? Hola. ¿A qué te referís con las consignas? ¿Del trabajo? Del trabajo que van a... Claro, o sea, pero porque yo les voy a proponer un trabajo, pero lo que, o sea, es importante, sobre todo en la primera clase, que es la clase de presentación, que les comentaba, lo repito para los que no estaban, la clase ya está subida. Cuando termine este encuentro la voy a poner disponible para que ya la puedan ver, y está la bibliografía. O sea, lo que yo les propongo es que nos vayamos interiorizando y que vayamos entendiendo los conceptos que se van a plantear, porque son conceptos además abstractos, y entender el punto de partida del contractualismo, que tiene que, bueno, es lo que les cuento en la clase, yo lo voy a contar 2 veces, pero digamos, me interesa que ustedes empiecen a comprender de qué se trata el contractualismo, de qué se va a tratar. Van a ver, y lo que les comentaba recién es que esto se repite porque los hilos conductores se mantienen a lo largo de los autores, lo único que los enfoques son diferentes. Entonces, la consigna, la pregunta del trabajo va a estar sobre el final, porque también tiene que ver con que ustedes puedan de cierta forma integrar un poco lo que son los 3, y el tamaño del asunto lo van a ir adquiriendo a medida que las clases se van dando. Entonces, yo no sé si darte una consigna ahora si todavía ni se presentó el contractualismo, o sea que la consigna va a estar subida un poquito más adelante, por eso no hay preguntas ahora. Claro, va a ser sobre el final, como dice Vir, como los trabajos anteriores. Entonces, bueno, esa es la propuesta de la unidad. Es muy lindo, súper interesante. Son los fundamentos de filosofía política, también para el que le interese eso, dedicarse dentro de la carrera o de comunicación política o lo que fuere, les va a venir súper, súper bien. Así que, y a los que no también. Así que bueno, nada, ¿tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta? La clase ya está cargada, o sea que apenas terminemos, hago un clic y ya la tienen. Ya está. Además, gracias, Fir, por ayudarme con el campus. Estamos todos entendiendo cómo funciona todavía. Así que nadie se sienta mal por no entender el campus, porque no, es general. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Quieren que les vuelva un poco a contar cómo es? Vamos a trabajar 3 autores, como les decía: Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques o Juan Jacobo Rousseau. Los 3 son los autores clásicos del contractualismo que inauguran el pensamiento político moderno. Por eso es importante, porque nos llegan hasta hoy. Todavía todavía Aristóteles no llega también. O Hobbes discute bastante con Aristóteles igual, pero digamos, o sea, a mí la verdad que es impresionante los hilos, ¿no?, de la filosofía y cómo nos llegan y nos atraviesan en nuestra vida cotidiana, muchas veces sin siquiera saberlo, ¿no? Eso es súper interesante, porque también tiene que ver incluso con modelos de educación. Bueno, de hecho Locke, que esto ya me estoy saltando a la otra clase, pero de hecho el pensamiento de Locke también tuvo mucha influencia en materia pedagógica, ¿no? Por esta idea de la mente, de la tabula rasa, ¿no? De que la mente es un libro en blanco que se va llenando con contenido. Pero ya me estoy adelantando, no vamos a entrar ahí todavía. La clase de hoy, Hobbes,
la presentación, el contexto del contractualismo y los núcleos fundamentales del contractualismo, que es el estado de naturaleza, el pacto como salida de ese estado de naturaleza y el Estado como resultado de ese pacto. Entonces, lo que vamos a ver son los fundamentos del Estado. Entonces, bueno, eso me parece interesantísimo. Perdón, estoy con el mate. Creo que los y las estudiantes quedaron un poco asustados cuando le hablaste tan mal de Hobbes, por lo menos que dijiste que era un pesado prácticamente. ¿Eh? Y No me lo mates a Hobbes. es denso, pero es cortito. Los dos, mira, la suerte es que además los 2 capítulos que elegí para que lo lean son capítulos cortos. Entonces, no, creo que en total de Hobbes tienen, no sé si 10 páginas para leer, no es mucho. De Bobbio tienen más, de Bobbio tienen como 30. Así que, pero Bobbio es un poco más ameno. Pero sí, es que bueno, el pensamiento de Hobbes es un pensamiento que además en su presentación es más barroca. Por ejemplo, Locke es mucho más directo. De hecho, el segundo tratado de Locke está numerado, los párrafos están numerados, o sea, encontrar 1, 2, 3 cosas súper metódicos, súper otra cosa. Y después nos queda Rousseau, que es el último, que está muy vinculado también a las ideas de la Revolución Francesa y tal. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna. A ver, dice Vir, Julieta, para la resolución de los trabajos es importante, les sugerimos que miren los videos y lean la actualidad de la bibliografía. Sí, eso es importante. Y además acá, hay un, ¿qué? Hay un hilo conductor que es importante que no lo pierdan. O sea, casi esto sí es importante. En cada clase, o sea, cada clase va planteando un hilo conductor que es muy importante para poder establecer las comparaciones. Entonces es importante que las miren todas las clases, ¿sí? Le estaba contestando, yo leía un comentario de Juli que había puesto si era obligación mirar las clases y nosotros le sugerimos que miren los videos y que lean el contenido, porque en los videos van a encontrar la línea de orientación para leer a los autores. Entonces, si ustedes pueden mirar los videos y leer los textos, van a tener mucho mejor acceso al material para hacer los trabajos prácticos. ¿Sí? Claro, sí. Sí, tal cual. Bueno, un poco es la solución que hemos ido encontrando en pandemia. Lamentablemente nada sustituye la presencialidad. Es una lástima. Porque podríamos poder discutir muchísimo más amplio y tendido. Pero en los videos sí, mírenlos porque están re buenos. Yo los que vi de mis colegios, no digo los míos, pero los de que vi los anteriores están muy buenos, así que de los míos ustedes me dirán. Es todo muy nuevo para todos, así que... No, y además tiene la ventaja que pueden contar con los videos cuando quieran, ¿no? Si hay algo que no entendieron de algún autor, pueden ver los videos y más o menos ahí se pueden dar una idea, como decía Jolie, a dónde apuntamos para que tengan los conocimientos básicos, ¿no? De ese autor o algún pensamiento determinado. Siempre van a quedar los videos en el campus, o sea que van a poder echar un vistazo, quizás también para repasar o para ver algún otro contenido de otras materias, porque son autores que en la carrera los van a seguir viendo. Claro. Tal cual. Consulta. ¿Puedo? Que digamos, cuando se habla del hilo conductor, ¿tiene que ver con el hecho de cómo es visto el hombre por naturaleza? Sí, es cómo se ve el hombre en la naturaleza, cómo se ve ese estado de naturaleza, cómo se define, cómo se sale de ahí, cómo es el pacto y cómo es ese estado. O sea, esas 3 variables son los hilos conductores. Sí, a ver si estoy totalmente. más o menos. Digamos, podría ser que para Hobbes el hombre, digamos, es malo por naturaleza y necesita un ente regulador, digamos, que por eso, bueno, es el Estado y es más absolutista, ¿no? Y digamos que en Rousseau la sociedad es la que lo corrompe, digamos, el Estado. ¿Es una cosa así?
El hombre es Es bueno una por cosa así. naturaleza para Rousseau y digamos, Eso sí. está corrompido. Sí, Es ahí. exacto, sí. Y en el medio tenemos al querido Locke, no lo abandonemos, que porque generalmente, claro, la contraposición es Hobbes, Rousseau, pero bueno, sí, está todo escrito en el campus. Sí, sí, en Tengo la sección de está todo escrito en el campus. tengo una consulta. Sí. En cuanto a Hobbes, a ver si, porque lo leí hace muchísimo. Sí. Digamos, el único derecho, digamos, que para él puede guardar es de resguardar su vida, el hombre. Que decía que por más allá de que sea condenado a muerte, él puede escaparse, ¿no? Sí, Vale, el tiene único el derecho. el único derecho que le queda al hombre una vez que entró en el pacto y cedió todo su poder al Estado, a esa tercera entidad que es el Estado, es su derecho a la vida. Para Hobbes, sí. ¿Y eso sigue estando vigente hoy? La consulta es esa, No sé, ¿no? vos vivís, no sé si ¿Por vos vivís qué? en un estado absolutista hobbesiano, no sé, vos, no sé, no No, me no, pero parece. digo, al hecho O sea, ese de es el ver pensamiento todo. de Hobbes. Sí. ¿Vos qué pensás? Igual la clase, o sea, los demás no vieron esto, o sea, no Porque quisiera digamos, entrar en un debate de algo que ok. los otros no conocen. Pero si querés hacer una reflexión al respecto, No, es como que está naturalizado, digamos. Una persona es condenado, se busca a tal sospechoso y se escapa. No sé, o sea, lo veo de esa manera. No me puse a ver lo que eran a las ver, leyes, ¿no? Pero no, a ver, en la parte, o sea, nosotros vamos a hacer un análisis de Hobbes y el Estado que, bueno, lamentablemente también por los tiempos y demás no abarca toda la parte de lo que es la legalidad como tal, porque también Hobbes es un autor muy estudiado para lo que es constitucionalismo, las leyes del Estado. Nosotros esa parte no la estamos viendo. Nosotros nos estamos abocando acá en la materia a lo que son los hilos filosóficos, los argumentos filosóficos que están detrás de esta concepción. Lamentablemente no es un curso de Hobbes, no vamos a entrar en todo lo que es toda la parte legalista, constitucional, de eso no vamos a entrar, vamos a establecer, no tenemos el margen, imagínate que es una materia de introducción a la filosofía que dura un cuatrimestre, o sea, no hay margen, estamos viendo un saltado de la filosofía, entonces no hay margen para hablar de esto, o sea, vamos a hablar de las cuestiones generales, y sí esto es importante que ustedes logren entender que muchos de los planteos que se hacen son abstracciones. O sea, el estado de naturaleza, cuando lo van a ver, que yo se los digo, pero eso es importante para comprenderlo, no es algo que existe, no es algo que se puede ubicar históricamente, o sea, son abstracciones para poder pensar. Entonces esto es súper importante, o sea, yo digo, estamos viendo los hilos filosóficos para comprender el argumento de por qué las sociedades se constituyen en un Estado. O sea, hay argumentaciones que están muy fuertes por detrás, pero son argumentos filosóficos que en muchos casos son entelequias, o sea, son armados, constructos, para poder pensar y construir argumentaciones desde el punto de vista de lo racional, porque también lo que está mucho de fondo es el uso de la razón, como que eso lo vieron con Beer, con Descartes, o sea, el uso de la razón como algo válido para poder pensar en filosofía, o sea, en general en la vida. En ese caso creo que la filosofía todavía hasta ese momento era como la gran ciencia madre, seguía siendo, pero ya las ciencias naturales estaban digamos, estaban cobrando su vida propia, pero digamos, es importante esto y tu pregunta me sirve para poder resaltarlo, o sea, estamos hablando de abstracciones y eso es súper importante, o sea, y vamos a ver, y en la clase está, de hecho, hay algunos ejemplos donde Hobbes intenta decir que, bueno, hay, qué sé yo, en algún momento de la comunidad primitiva era una situación preestatal, pero no es que está ubicado en el estado de naturaleza, o sea, es una abstracción total, o sea, no es que dice tal cosa, es un estado de naturaleza, o sea, porque es difícil, es un constructo para, a partir de ahí, poder justificar algo. ¿Me entendés? O sea, pero eso es importante. Tenerlo en cuenta. Igualmente, como te decía, todo lo que es la parte de las leyes, de lo que es el cuerpo legal,
Es más lo que se estudia también para constitucionalismo, eso no tenemos posibilidad de abarcarlo, no es lo que estamos abarcando acá. Ok. Gracias. No, está bueno. Bien. Pero espero que los demás más o menos lo puedan seguir. Igual está el video y después si quieren volver a ver van a entender un poco más de qué estamos hablando con el compañero. Nadie más leyó a Hobbes hace mucho tiempo. Sí, es un autor que fue muy criticado, muy controvertido, o sea, no es que esas cosas están en línea recta hasta el día de hoy, o sea, pero después son retomados, porque ese es el tema también con los autores clásicos, que después son retomados por otros, que son retomados por otros, que son retomados por otros, que llegan hasta nuestros días. Entonces, es como nos sirve también en el ejercicio académico poder ir haciendo también la reconstrucción de las ideas, ¿no? Y de dónde salen. Porque no es que tampoco alguien se levantó un día, mientras más avanza el mundo, es menos así. Hay menos originalidad, o sea, siempre venimos, ¿no?, de algo que vino atrás y lo vamos repensando, claro, siempre de acuerdo a los contextos, pero digamos, es importante también eso, o sea, Hobbes es un autor que después es retomado y está en la base de otros filósofos, de otros pensadores, que en algún otro momento de la carrera, o en algún otro lado, si deciden hacer un posgrado, lo van a ver. Yo, por ejemplo, lo estudio en un posgrado, pero por otros pensadores. O sea, es como hay un hilo conductor, a veces que lleva para otros argumentos. Eso es importante. A veces parece que no, y uno dice, ¿por qué estoy leyendo esto? No tiene nada que ver con el mundo. No, sí tiene que ver. Entonces, está bueno. Se nos va a terminar este Zoom. Hay otro. ¿Quieren que les deje el link? O ya lo tienen, ¿no? Sí, está en el campus. Así que igual ya cerramos y siguen los otros docentes, porque si no, no va a dar tiempo para que puedan aclarar las dudas de las otras unidades. Así que yo sí, les dejo habilitada la clase 8, que ya está, con toda la bibliografía, y bueno, volvemos a tener consulta de dudas más adelante. Cualquier cosa igual está en el campus, ahí pueden escribir. Perdón, o al mail que tenemos, que ya lo tienen todos, filosofia.yumma, ¿no?, @gmail.com. Igual ahora en el otro Google, en el otro Zoom lo escribo. Siento que estamos esperando a que termine el coso. No, la verdad, Yoli, que un placer escucharte y encima con esa parsimonia de tomar mate, ¿no? De explicar y de tenerla tan clara que encima tomaste un mate y me diste ganas de tomar mate a mí también. Así que me lo voy a preparar. Porque esto es lo que tiene la virtualidad, ¿no? De quizás no poder. Si tuviéramos presencial, y sí, cada uno con su mate, ¿no? Pero y ahora sí, modo COVID, ¿qué va a hacer? No nos queda otra. Sí, no queda otra. Y bueno, en el otro Zoom vamos a seguir profundizando quizás sobre la unidad de Virginia y lo que quedó de los